Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, y estoy seguro de que a ustedes también les va a impactar. Vamos a sumergirnos en un acontecimiento que involucra a dos figuras muy conocidas, Kerem y Hande, y la sorpresa que ha surgido en la casa de ella. Es una de esas historias que te hacen preguntar, ¿qué está pasando realmente? Prepárense para una dosis de intriga y drama que, como siempre, desglosaremos aquí con todo el detalle y la perspectiva que nos caracteriza. Antes de que nos lancemos de lleno a esta noticia bomba, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles el contenido más fresco y emocionante del mundo del espectáculo. Así que denle al botón de suscribirse ahora mismo. Bueno, vayamos al grano, ¿verdad? La noticia que ha estallado como una bomba en el mundo del entretenimiento turco, y que se está comentando por todas partes, gira en torno a Kerem y Hande. Para quienes no estén tan familiarizados, estamos hablando de dos personalidades que han capturado la atención del público, ya sea por sus carreras, sus proyectos o, como en este caso, por situaciones que salen de lo común. El titular dice claramente: vecino Kerem interviene, Hande sorprendida en casa. Noticia impactante. Y sí, la información que ha llegado a nuestros oídos es realmente impactante, por decirlo de alguna manera. Imaginen la escena: Hande en la comodidad y la intimidad de su hogar, un espacio que se supone es su santuario, su lugar de paz y tranquilidad. Y de repente aparece una figura inesperada, alguien que en principio uno no esperaría ver irrumpir en su espacio privado. Y no es cualquier persona, es nada menos que su vecino, Kerem. La sorpresa de Hande, según los reportes, fue total. Podemos imaginarnos la confusión, quizás un poco de desconcierto, e incluso, dependiendo de las circunstancias exactas, un ligero susto. La noticia insinúa una intervención, una acción por parte de Kerem, lo que añade una capa adicional de misterio. ¿Qué significa interviene? ¿Se trataba de una emergencia? ¿De una visita no anunciada pero con buenas intenciones? ¿O hay algo más oscuro detrás de todo esto? Según las filtraciones y los rumores que circulan, esto no fue un simple saludo casual. Se habla de que Kerem llegó a casa de Hande y, al parecer, la encontró en una situación que requería su atención. Los detalles son escasos, lo cual es habitual en estos casos, pero las fuentes sugieren que Kerem, actuando quizás con premura o con un sentido de urgencia, entró en la casa de Hande. La sorpresa de ella, como mencionamos, fue mayúscula. No hay reportes oficiales detallados, pero la especulación es salvaje. ¿Podría haber sido algo relacionado con la seguridad? ¿Una alarma que se activó? ¿O tal vez Kerem notó algo inusual desde su propia casa y decidió investigar? Lo que sí sabemos es que Hande, al ver a Kerem en su casa, y asumiendo que no había sido avisada de su visita, se llevó un buen susto. A partir de ahí las versiones empiezan a divergir y se llenan de interpretaciones. Algunos dicen que Kerem estaba preocupado por algo que había observado o escuchado, y decidió asegurarse de que Hande estuviera bien. Otros especulan que podría haber una relación más cercana entre ellos de lo que se pensaba públicamente, y que esta acción, aunque sorpresiva, podría haber tenido una base de confianza mutua. Pero siendo honestos, la palabra interviene suena a que no fue una simple visita para pedirle azúcar. Sugiere una acción que va más allá de la cortesía vecinal habitual. Ahora, hablemos de quiénes son Kerem y Hande. Son nombres que resuenan con fuerza en el panorama mediático. Hande Erçel es una actriz turca de renombre internacional, conocida por sus papeles en exitosas series de televisión que han conquistado audiencias en todo el mundo. Su belleza, su talento y su vida personal suelen ser objeto de gran interés por parte de los fans y los medios. Por otro lado, cuando pensamos en Kerem, si se trata del Kerem al que todos pensamos, estamos hablando de Kerem Bürsin, otro actor turco muy popular, que también ha ganado fama internacional, especialmente tras su participación en series que han tenido un gran éxito. La posible conexión entre ambos como vecinos, ya es por sí sola una chispa que enciende la imaginación del público. La noticia es impactante precisamente por eso. La imagen pública de estos artistas suele ser cuidadosamente gestionada, y una irrupción de este tipo en su vida privada, protagonizada por una figura conocida, es algo que inevitablemente genera preguntas. ¿Cómo se sintió Hande en ese momento? ¿Habló con Kerem para entender por qué entró?
¿Hubo alguna explicación oficial posterior? Los detalles que han salido a la luz sugieren que Kerem podría haber detectado algo anómalo como un posible intento de intrusión en la casa de Ande, o quizás un ruido extraño que le alertó. Si este fuera el caso, su acción, aunque sorpresiva, podría ser vista como un acto de valentía o de preocupación genuina por su vecina. Sin embargo, la naturaleza exacta de la intervención es lo que ha desatado el frenesí. En el mundo de las redes sociales y los foros de fans, las teorías vuelan. Algunos sugieren que podría ser un invento para generar publicidad, aunque esto parece menos probable dada la naturaleza personal del evento. Otros creen firmemente en la hipótesis de la emergencia, donde Kerem actuó por instinto para proteger a Ande o su propiedad. Es fascinante observar cómo una sola frase en un titular puede desencadenar tantas especulaciones y debates. Una de las cosas que más llama la atención es el hecho de que Kerem haya intervenido. ¿Qué tipo de intervención? ¿Fue física? ¿Verbal? ¿Llamó a las autoridades? Las fuentes más cercanas a la noticia, aunque de forma velada, sugieren que Kerem pudo haber actuado de manera proactiva, quizás al percatarse de una situación que le pareció sospechosa en los alrededores de la casa de Ande. Esto, por supuesto, solo añade más morbo a la historia. Para Ande, ser sorprendida de esta manera, en un lugar donde debería sentirse completamente segura, debió ser una experiencia bastante unsettling. La incredulidad inicial, seguida de la necesidad de comprender la situación, debió ser un torbellino de emociones. Y el hecho de que el protagonista de esta irrupción sea un vecino conocido como Kerem, añade un elemento de culebrón que encanta a muchos. Podría ser que esta situación, a pesar de ser inicialmente sorpresiva, haya fortalecido de alguna manera la relación vecinal, o incluso haya abierto la puerta a algo más. Es una pregunta que por ahora, solo el tiempo y los involucrados podrán responder. Es importante recordar que si bien estas noticias generan mucho interés, también debemos ser conscientes de que la información que circula en los medios y en las redes sociales no siempre es completa o precisa. A menudo los detalles se distorsionan, se exageran o se sacan de contexto. Sin embargo, el impacto de la noticia es innegable. El titular vecino Kerem interviene Ande sorprendida en casa. Noticia impactante ha resonado y seguirá resonando, provocando conversaciones y debates entre los seguidores de ambos artistas y del entretenimiento en general. Podemos imaginar las posibles reacciones de Ande. En primera instancia, la sorpresa, como se menciona. Luego, la curiosidad por entender la razón de la presencia de Kerem. Si la intervención fue por una causa justificada, como una emergencia, es probable que Ande haya sentido alivio y gratitud hacia su vecino. Si por el contrario no hubo una razón clara, la sorpresa podría haber dado paso a una cierta incomodidad o incluso a preguntas sobre los límites de la privacidad. Lo que sí queda claro es que esta situación ha sacado a relucir la figura de Kerem como un vecino atento, o al menos como alguien que actúa cuando percibe algo fuera de lo común. Y esto sin duda añade una nueva dimensión a la percepción pública de ambos. Ya no solo son dos estrellas del espectáculo, sino que también son personas con vidas cotidianas, con vecinos, y con situaciones inesperadas que pueden ocurrir en cualquier momento. La noticia impactante radica precisamente en la inesperada intervención en un espacio privado y la sorpresa que genera en Ande. Esto nos lleva a reflexionar sobre la seguridad en nuestros hogares, sobre la importancia de tener buenos vecinos y, por supuesto, sobre la dinámica de las relaciones entre figuras públicas cuando los reflectores se apagan. ¿Fue una intervención heroica? ¿Un acto de precaución? ¿Una visita mal interpretada? Las respuestas siguen siendo un misterio que alimenta la curiosidad. Para concluir, la historia de la intervención de Kerem en la casa de Ande y la sorpresa de esta última es, sin duda, una de las noticias que ha generado más revuelo recientemente. Hemos desglosado las implicaciones del titular, explorado las posibles razones detrás de la acción de Kerem y considerado la reacción de Ande. La naturaleza exacta de la intervención sigue siendo un punto de debate, pero lo que es innegable es el factor sorpresa y el impacto que ha tenido en el mundo del entretenimiento. Es un recordatorio de que incluso en la vida de las celebridades, pueden ocurrir eventos inesperados que alteran su rutina y generan mucho interés público. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante y que les haya ayudado a comprender un poco mejor esta noticia tan comentada. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros.
Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la intervención de Kerem? ¿Cómo creen que se sintió Ande? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus aportes y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuídense mucho.